La propuesta de trabajo va a ser la siguiente. Yo les había ofrecido un título para el trabajo que vamos a realizar hoy, que consiste en la noción de deseo en la clínica psicoanalítica. Pero no es cualquier noción de deseo, sino la noción de deseo de un autor, que es la de Jacques Lacan, ¿sí? 2 puntos, de la dialéctica a la estructura. Como vieron en la pequeña reseña que les envié, la noción de deseo con la que trabaja Lacan, les voy a proponer, no es en principio con la misma con la que trabaja Freud, ni mucho menos con la que más o menos nos orientamos en la vida, como cuando decimos deseo esto, deseo aquello, ¿no? Eso es como el primer antecedente. Ahora, ¿por qué es necesario trabajar? Yo he podido verificar en los últimos años de mi trabajo, de discusión con algunos colegas, y sobre todo dentro del campo psicoanalítico, específicamente de quienes trabajamos a Lacan, que hay una gran confusión de lo que es el deseo, ¿sí?, para Lacan, de lo que es para Freud. ¿Sí? Yo he verificado que muchos colegas, incluso denominados lacanianos, siguen sosteniendo la misma noción que sostenía Freud. ¿Sí? Yo me pregunto a qué se debe. Una de las cuestiones que también he podido verificar es que hay textos de Lacan que se citan mucho y hay textos que prácticamente nadie conoce. ¿Sí? Ustedes seguramente conocerán los escritos. En español salió en 2 tomos, en francés salió en 1 solo. Fíjense cuál es la historia. Yo venía hablando con Antonio, las dificultades que tiene trabajar a Lacan en español, y específicamente en México. No sé si ustedes sepan que esta edición en español tiene contados 1300 errores. Es decir, cuando ustedes leen a Lacan, están leyendo 1300 errores. ¿Sale? Yo me he dedicado los últimos 7 años a corregirlos a través de varios autores. Por ejemplo, hay una obra de Marcelo Pasternak que se dedica a trabajar las fallas de traducción del francés al español. De ahí otro colega, que es Alfredo Eldenstein, en algunos trabajos se ha dedicado a corregir algunos escritos. A partir de algunos autores que se han dedicado, por ejemplo, a decir, bueno, yo voy a trabajar este texto para mi curso, lo van trabajando en francés y español, y se termina uno dando cuenta que lo que dice el texto en español es otra cosa. Errores tan groseros como sujeto y objeto los cambian. Donde Lacan dice objeto, el traductor pone sujeto. Entonces imagínense la dificultad. Esa es una gran dificultad. No sé si la tienen ya contextualizada ahí. La segunda, y tiene que ver con los seminarios. Los seminarios oficiales están totalmente editados. Es decir, leemos lo que el editor quiere que leamos. ¿Vale? Disculpe, ¿Sí? Entonces, para la gente que no se dedica a analizar los textos en francés y en español, Ajá. ¿cuál es el chiste de leer una obra en español? Yo te recomiendo lo mismo que yo hice, porque yo también no entré a fundar este terreno, ¿no? Yo entré buscando autores que se dedicaban a hacer unas traducciones más fiables o fieles. De todas las obras, incluso de un libro, por ejemplo, de un libro de literatura, un libro de Conan Doyle, Sherlock Holmes, ¿no? Hay varias traducciones. Sí. Pero hay un acuerdo que tal vez la traducción de fulanito de tal es la mejor. Por ejemplo, de Nietzsche, ustedes conocen que hay una colección de Alianza. Esa es la mejor, del traductor Sánchez Pascual. ¿Por qué? Porque hay un acuerdo entre los especialistas de que él respeta los términos de mejor manera. En Lacan no existe eso, porque Lacan solamente se publicó y nada, y se acabó, ¿sale? Pero hay en revistas especializadas, Google, te propongo que pongas Google, y cuando quieras investigar una cosa de Lacan, pongas esa cosa de Lacan, por ejemplo, el grafo del deseo, y ver todos los artículos que salen. Y hay que darle la tarea de revisar por lo menos 3, y ver las similitudes, las diferencias. Ese es un primer acercamiento, ¿sí? Y que te puede, por lo menos, achicar un poco el terreno. Y ahí te vas a dar cuenta que a veces los 3 dicen cosas diferentes, ¿vale? Yo les estoy contextualizando esto porque a partir de ahí va a salir lo que les voy a decir hoy. Ajá, ese es mi método de trabajo, ¿no? Tiene muchos errores, ha habido que corregirlos, y esa es la impresión que a mí me ha dado, por la cual muchos psicoanalistas siguen confundiendo lo que es deseo en Freud y lo que es deseo en Lacan. Bien. Hay unos textos, seguramente todos han escuchado hablar del grafo del deseo. El grafo del deseo, Lacan, grafo del deseo, entonces como que es una referencia muy citada, ¿no? Eso viene en un texto que se llama Subversión del sujeto y dialéctica del deseo. Esos son los textos más conocidos. Sin embargo, en el tomo 1 vienen unos textos que no son tan conocidos y que yo comencé a trabajar precisamente para despejar esta problemática en relación con el deseo. La pregunta sencilla es, ¿cuáles son las referencias teóricas de Lacan para formular la noción de deseo? Así de fácil, ¿sí?
Cuando ustedes se formulan una pregunta, solo si se formulan una pregunta, empezarán a buscar una respuesta. Y ahí te meterás a Google, a ver quién habló sobre eso, quién habló sobre aquello. Pero si no tenemos preguntas y solamente citamos y escuchamos lo que dicen los autores, pues no hay mucho que hacer. En ese sentido, yo comencé a trabajar, fíjense, con un texto que escribió Lacan cuando tenía 35 años. Jovencito, un Lacan jovencito, 35 años. Ese texto se dedicó a criticar y a destruir sistemáticamente las nociones de Freud. Nadie cita ese texto. ¿Las nociones de qué? Las nociones de Freud, los conceptos de Freud. Principalmente uno, el inconsciente. Pero ¿cómo? Diremos, el inconsciente, si psicoanálisis debe ser el inconsciente, ¿no? Fíjense que cuando Lacan tiene 76 años, en una conferencia que da en la Universidad de París 8, que se llama Vincent, se le conoce como apertura de la sección clínica, es decir, más o menos lo que es este espacio, es una sección clínica, ¿no? Es una sección clínica donde tratan de ver casos clínicos, lecturas que tienen que ver con la clínica. Bueno, pues Lacan va a dar una conferencia en un espacio así, de una universidad así. Y lo que dice es lo siguiente: la clínica psicoanalítica es lo que se dice en un psicoanálisis, pero también la clínica psicoanalítica consiste en criticar todo lo que dijo Freud. Esa es una referencia que Lacan da cuando tiene 76 años. Es decir, ya no le importa que lo critiquen porque él critica a Freud. Dice, la clínica psicoanalítica consiste en lo que se dice en un psicoanálisis, pero también consiste en criticar todo lo que dijo Freud. Más adelante dice, es necesario que yo se los diga, el inconsciente es de Lacan. Eso no impide que el campo sea freudiano. La clínica psicoanalítica, y estoy citando de memoria a Lacan en esos párrafos, ustedes lo pueden conseguir, está en PDF y todo eso, ¿sí? En otro párrafo dice Lacan, la clínica consiste en que el psicoanalista dé cuenta de lo que hace en el campo freudiano. Es decir, si ustedes llevan o sostienen una práctica clínica orientada por el psicoanálisis, entonces está orientada por el campo freudiano. Inconsciente, pulsión, repetición, transferencia, por lo menos, ¿sí? Para Lacan, la clínica psicoanalítica consiste en que ustedes, si dirigen una clínica, den cuenta de lo que hacen en esa clínica. No basta con que ustedes se sienten detrás de un diván, escuchen y se acabó la sesión y ya se acabó. No, después de eso tienes que dar cuenta de lo que hiciste en esa sesión con tus colegas, en ateneos clínicos, en discusiones. Para Lacan eso es clínica psicoanalítica, cuando tiene 75 años. Es decir, es muy importante que el psicoanalista diga lo que hace. Y aquí hay una cuestión que no es muy trabajada. Por ejemplo, antes de anotar, yo me he dado cuenta también que las relaciones que establece alguien que se posiciona dentro del campo psicoanalítico pueden ser de tres tipos. Por ejemplo, una relación con sus colegas, una relación con sus pacientes, pero también una relación con el psicoanálisis. Fíjense qué pasa si superponemos todas estas relaciones. ¿Nunca han escuchado que dos personas que se posicionan como psicoanalistas y no se llevan bien, se empiezan a atacar con conceptos psicoanalíticos? Ese no es psicoanalista. Porque pasa en todos lados, un montón. Ahí se está superponiendo la relación entre colegas con la relación con los pacientes. Hay una carta muy famosa que Carl Gustav Jung, le escribe a Freud y le dice, Jung le dice a Freud, estimado amigo, usted debería de dejar de tratar a sus amigos como sus pacientes. Eso le escribe Jung. Tremendo, ¿eh? La historia del psicoanálisis ha sido la historia del padre del psicoanálisis, Freud. Y la historia del padre del psicoanálisis es quién está habilitado por el nombre del padre, ¿sí?, para tratar a los demás como sus pacientes, ¿no? De hecho, esto lo han trabajado un montón de autores, un montón. Por ejemplo, está José Attal, La no excomunión de Jacques Lacan. Hay un libro que se llama Ese yerno de Lacan, Historia de un insulto, que habla sobre el yerno de Lacan, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchos libros que hablan de esto. Yo les hago un resumen, como para meterlos en el problema. Entonces, la clínica psicoanalítica no consiste entonces en psicoanalizar a tus colegas. Claro que no. Tampoco consiste en tratar al movimiento psicoanalítico como tratarías a un paciente. Entonces son relaciones diferentes, si se dan cuenta. Lacan exige que el clínico es el que dé cuenta de lo que hace. Un clínico no es el que va a dar consulta. Un clínico no es el que da terapia. Para Lacan, por lo menos. Puede haber otras definiciones de clínico,
pero el clínico para Lacan es el que da cuenta de lo que hace en el campo freudiano. Punto. Es definición de Lacan. Oye, disculpa, entonces como por ejemplo aquí, te dan ocasiones en las que hacemos revisión de casos, por ejemplo, gente que todavía no tratamos a pacientes o todo eso, nos reunimos para discutir, escuchar y así. Eso es dar cuenta de... Sí, eso es dar cuenta. O por lo menos tratar de dar cuenta. Bueno, porque sí. vas a ver cuál es la definición. Les voy a proponer que voy a hablar ininterrumpidamente durante 1 hora. Y al final, hora, 15 minutos, y al final, preguntas y respuestas. ¿Les parece? Porque tengo un montón de cosas que decirles y si no, no voy a alcanzar. ¿Ok? Ahora, bien. Entonces, eso es clínica psicoanalítica, dar cuenta de lo que se hace. Pero vamos a ver en qué consiste ese dar cuenta de lo que se hace. Muy bien. La primera cuestión tiene que ver con el deseo, y que es la que vamos a trabajar hoy. Para Freud, desde la interpretación de los sueños, el deseo, que realmente es el Wunsch freudiano en alemán, más bien se podría traducir como anhelo. ¿Sí? Recordarán que en el psicoanálisis se habla del deseo inconsciente, indestructible incluso. Para Freud, el deseo tiene que ver con unos mecanismos, ¿sí? Unos mecanismos explicativos que no son los que va a utilizar Lacan. ¿Sí? No sé ustedes qué tanto tengan trabajado a Freud, yo voy a suponer que lo tienen trabajado y les voy a explicar algunas cuestiones que he podido descubrir. La primera, todo esto viene en el texto que les estoy recomendando, ¿sí? Más allá del principio de realidad. ¿Alguno de ustedes ha escuchado principio del placer, principio de realidad? ¿Sí? Bueno, principio del placer y principio de realidad es la manera en que Freud ordena su relación con el mundo, ¿sí? Principio del placer, principio de realidad. Narcisismo primario y secundario. Narcisismo primario, narcisismo secundario. Proceso primario, ¿también se acuerdan? Sí. Proceso secundario. Otra manera, una manera genética de la segunda tópica. Bien, si lo conocen, el modelo del huevo del yo y el ello. Muy bien, aquí Freud lo que cree es que el aparato psíquico es como una cebolla. ¿Conocen la cebolla? La parte de hasta arriba es la que entró en contacto con el exterior, se puso dura y a su vez protege las partes más tiernitas de adentro. Freud tiene esa idea del aparato psíquico. Hubo un momento en que este ello, antes éramos puro ello según Freud, entró en contacto con una realidad y poco a poco se fue diferenciando de ella a través de un yo. Para Freud esto es una membrana que protege lo interno de lo externo. Aquí está lo externo, ¿sale? Bueno, ahora, con este breve esquema, lo que les voy a proponer es que Freud, acéptenlo de momento, no lo voy a poder desarrollar en una sola clase, Freud propone que el deseo se encuentra en la parte de adentro de ese huevo, precisamente del aparato psíquico. Incluso cuando nosotros nos preguntamos por nuestros deseos, ¿qué decimos? Nuestros deseos hasta nos tocamos, ¿no? Como que sintiendo que vienen de adentro. Cuando nos preguntamos, ¿qué es lo que verdaderamente quiero? Entonces, ¿sí? Freud lo tiene pensado así. Pero también aquí hay una noción que es muy importante y que tiene que ver con la verdad, que es la que va a trabajar Lacan cuando tiene 35 años. Y ahí es donde va a comenzar otro psicoanálisis. La verdad para Freud, por lo menos utilizando este esquema, va a tener que ver precisamente con la realidad exterior. No sé si ustedes hayan escuchado hablar de que Freud en un primer momento tenía una técnica pre-psicoanalítica que se llamaba la de la mano en la frente. Pacientes que no recordaban, Freud se les acercaba, les ponía la mano en la frente y les decía, cuando quite mi mano, es como si yo quitara un velo y ustedes comenzarán a recordar todo. Un acto de magia les hacía. Se las quitaba y algunos pacientes sí recordaban, otros no. De hecho, Freud va a decir que él, por ser un pésimo hipnotista, desarrolló la técnica psicoanalítica. ¿Sí? Pero aquí lo importante que quiero que ustedes tengan presente es que Freud creía que había una verdad como una realidad exterior que se podía verificar de alguna manera. ¿Han escuchado hablar del caso del hombre de los lobos? El que soñó con lobitos. Bien, Freud en determinada parte del caso, él siempre quiso encontrar un resto de la escena primordial, que para Freud, como lo sabemos, es que los padres tengan sexo, ver a los padres teniendo sexo. Bien.
Freud siempre creyó que iba a encontrar ese recuerdo reprimido del hombre de los lobos. El hombre de los lobos nunca lo recordó. Pero Freud en determinado momento dijo, bueno, pero usted, por lo que me cuenta, seguramente a la edad de tantos años, vio a sus padres teniendo sexo de tal y tal manera, como lobos. ¿Sí? ¿Qué le dice el hombre de los lobos? Si usted lo dice, profesor, seguramente así fue. ¿Me entienden? Freud creía que la verdad se podía verificar en una realidad exterior. ¿Sí? De hecho, él la estaba buscando. Él creía que ese momento donde vio el hombre de los lobos teniendo sexo a sus padres pasó y que era importante verificarlo. ¿Sí? Lacan, durante toda su enseñanza, por ejemplo, desde el primer seminario que dicta en 1951 sobre el hombre de los lobos hasta el seminario 11 en 1962, va a decir que Freud llevó a que el hombre de los lobos desencadenara su psicosis. Es decir, Freud, al empujarlo en encontrar ese momento primordial, más allá de encontrarlo, lo empujó a la psicosis, a que desencadenara una psicosis. ¿Sí? Eso es muy importante que lo diga Lacan, porque lo que va a estar cuestionando durante toda su obra es la noción de verdad que tiene Freud. ¿Sí? Freud sí creía que hay cosas que pasan en nuestra vida y que de alguna manera quedan restos de ellos. ¿Cómo se les llaman esas cosas que pasan en nuestra vida? Traumas. Estás traumado, seguramente algo te pasó, ¿no? Como dicen los psicólogos. Algo te pasó. Bueno. Freud la trataba de encontrar en su rememoración. Por eso terminó conceptualizando las construcciones del psicoanálisis. Cuando no logramos acceder al componente reprimido, lo reconstruimos con los indicios que nos dan nuestros pacientes. Muy bien. Eso es importante porque precisamente a esto es a lo que se va a oponer Lacan, y de ahí va a surgir una nueva noción de deseo. ¿Ustedes recuerdan el famoso caso de estudio sobre la histeria, donde una hermana desea a su cuñado y dice, si mi hermana no estuviera, yo me podría quedar con el cuñado? Se muere la hermana. ¿Y qué le pasa? Cae en una histeria, con unos síntomas muy alarmantes, ¿verdad? Freud le aplica su método y llega a la conclusión que la paciente, al hacer consciente ese deseo de que su hermana no estuviera, eso fue lo que la curó. Le va a llamar a eso juicio desestimativo. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, en la lógica freudiana hay una idea de responsabilidad, hay una idea de responsabilidad de lo que nosotros pensamos, ¿no? También hay una idea de rememoración, algo que efectivamente pasó, algo que efectivamente pensé. ¿Sí? Y sobre todo, y lo más importante, hay una idea de deseo que tiene las características de un deseo sofocado. ¿Sí? Es decir, te gustó tu cuñado, pero no lo puedes pensar porque está con tu hermana. ¿Sí? Y se ríen algunas, ¿no? Ya les ha pasado. Entonces, no lo quieres pensar. Incluso si no estuviera con ella, ¡pum!, y se muere. Ahí es donde Freud redacta que cae en una histeria. El gran problema es que la noción de deseo que está trabajando Freud en este momento es la de un deseo sofocado, la de un deseo que efectivamente es una aspiración. Se me antojó mi cuñado, ¿no? ¡Pum!, no quiero que esté mi hermana. Bien, esa es una noción de deseo con la que va a operar Freud, por lo menos en ese momento de estudio sobre la histeria. Luego se va a volver un poco más complicada porque va a hacer un análisis muy detallado de cómo el deseo surge en el aparato psíquico a partir de la famosa experiencia de satisfacción, que es una explicación metapsicológica de Freud, ¿sí? Es decir, se les voy a explicar brevemente por si no la tienen presente todos. Cuando éramos muy pequeños y nuestra madre nos dio de amamantar por primera vez, esa fue una experiencia de satisfacción. Cuando nos retiró ese amamantamiento, fue una experiencia de dolor. Bien, esa primera marca, y no se les olvide esta idea de marca porque la vamos a trabajar, marca quedó registrada y a partir de ahí comenzó nuestro aparato psíquico. La huella anémica. La huella anémica. Y Freud lo explica así en la interpretación de los sueños. Polo motor, polo percepción, conciencia, percepción, motor,
Bien, aquí vamos a tener las primeras huellas némicas, ¿sí? Aquí va a ubicar el inconsciente en estas huellas, ¿vale? Aproximadamente. ¿Bien? Ahora, estas huellitas para Freud son acontecimientos. Bien. Ese modelo que Freud trabaja para explicar este tipo de mecanismos neuróticos, estas aspiraciones, esta sintomatología histérica, se basa en un paradigma que Freud leyó de un crítico de arte. Fíjense que eso lo sabe muy poca gente. Este paradigma se llama el método indiciario. ¿Alguno de ustedes ha visto Sherlock Holmes? Sobre todo las últimas series que han salido. Bueno, Conan Doyle, tú sí lo has visto. Conan Doyle era médico de la época de Freud. Y Morelli, el creador del método indiciario, era también un médico de la época de Freud. Y Freud estaba exactamente en la misma época. El método indiciario dice lo siguiente. Todo comenzó en la época cuando éramos cazadores. De repente íbamos caminando en la selva y veíamos una huella. Y la huella te hacía presente que un animal que dejó la huella. Por ver la huella, tú podías deducir de qué tamaño era. También dejaba un pedazo de excremento y si olía de tal manera o olía de otra manera, era de un animal o de otro. ¿Qué se iban haciendo? Indicios. Tú veías una cagada, veías una huella, no, en serio, una cagada, una huella. También los pacientes podemos ver eso, una cagada, una huella, pelos, en serio, pelos, arbustos. ¿Qué decía el cazador? Las juntaba todas y decía, es un alce, y se fue por allá. Bien, ¿vio el animal? No. ¿Han escuchado el término serendipia? ¿O serendipity? Serendipia es como cuando tienes una ocurrencia afortunada, ¿sí? Esto surgió de unos cuentos persas de los 3 príncipes de Serendipi, que supuestamente el cuentito narra eso, narra que un hombre se encuentra a otro que ha perdido un camello, ¿sí? El tipo está llorando y le dice, ¿perdiste un camello de tales características? ¿Sí, lo viste? No. ¿Pero cómo puedes saber? Dice, por las huellas. Ajá. Bueno, eso hace Sherlock Holmes, ¿se han visto? Eso se le llama método indiciario, a partir de índices. Pero lo necesario, lo fundamental del método indiciario es que tú reconstruyes la causa a partir de los indicios. Sherlock, ¿qué reconstruye al criminal? A partir de la escena del crimen, ¿sí o no? Bien. Morelli, que fue un crítico de arte, inventó una técnica, ¿sí?, para reconstruir al autor de una obra. Esta técnica fue muy importante en el siglo XIX porque fíjense que había muchas obras que se le atribuían a un autor. Hagan de cuenta, se le atribuían a Leonardo da Vinci cuando realmente eran de Rafael. Y todo el mundo estaba creyendo que eran de Leonardo hasta que llegó Morelli y dijo, si se dan cuenta, cada pintor tiene una manera única de pintar las uñas, y eso es cierto, ¿eh? Las uñas y el lóbulo de las orejas. Y el método Morelli, a partir de esos indicios, pudo atribuirle las obras a Leonardo o a Rafael. Interesantísimo, ¿no? Bien, lo mismo hace Freud con las formaciones del inconsciente. ¿Qué dice Freud? A partir de rastros insignificantes, nos vamos a ir a las causas. Es el método indiciario, ¿se dan cuenta? Pero a pesar de que se escucha muy bien y nos convence bastante, no va a ser el método con el que trabaja Lacan, desafortunadamente. No va a ser el método que trabaja Lacan. ¿Por qué? Porque para empezar, si se dan cuenta, estas huellitas equivalen a lo que nosotros les llamaríamos un trauma, una huella anémica que puede tener la función de trauma. Bien. Esto que muchos de nuestros colegas psicoanalistas dicen, bueno, Freud descubrió el psicoanálisis ¿cómo? Atendiendo pacientes, ¿no? Atendiendo histéricas, en su consulta. Sin embargo, esto a su vez es una teoría filosófica que parte del periodo del empirismo inglés, ¿sí? Específicamente hay un autor que se llama Hume, ¿sí?, que trabaja la teoría en la que se basa Freud para construir este aparato, ¿sí? Hume va a decir lo siguiente, en nuestra mente hay 2 tipos de ideas, las simples y las compuestas. Una idea simple solamente puede acontecer después de una impresión del mundo real, como Freud, ¿no?, como Sherlock, como el cazador, ¿sí? Si tú tienes la idea de caballo es porque viste un caballo. Pero si ves un unicornio, ¿alguna vez han visto un unicornio? No, dirá Hume, es porque compusiste un caballo con
con un animal que tiene un cuerno, es una idea compuesta. Pero la idea principal que tiene Hume es que ninguna idea surge de otra idea. Todas las ideas surgen de huellas. Es necesario que lo hayas vivido para que tengas una idea. Y Freud dice, bueno, pero en los sueños tenemos ideas compuestas, ¿o no? Unicornios, enanos, monstruos, pero luego en un análisis los podrás separar y verás que forman parte de diversas personas y criaturas. Bueno, siguiendo a Hume dirá, son ideas compuestas que parten de ideas simples. Si se dan cuenta, cuando Freud analiza al hombre de los lobos y su sueño de los lobos, él reconstruye de los lobitos una escena sexual de sus padres, porque va a creer el sueño son ideas compuestas que surgen de ideas simples y estas de vivencias. Pero de lo que no duda Freud es de las vivencias, si se dan cuenta. Por eso que está tan convencido y dice, usted vio a sus padres teniendo sexo. ¿Por qué está tan convencido? Porque tiene esta teoría. Que de las ideas nos podemos regresar a las causas. Y las causas siempre serán materiales. ¿Sí? ¿Por qué creen que la mayoría de psicoanalistas dicen que va a ser psicoanalista y que ir a terapia o hay que ir a análisis? Para vivir. Para vivirlo, para que te queden registros de las huellas. Es una teoría. El gran problema es que ni siquiera lo tienen argumentado. La mayoría simplemente lo afirman porque así es, ¿o no? Un problema, es un problema teórico. Pero bueno, en Freud así se sostendría, digámoslo así. Ahora, voy a ser un poco más sintético y fíjense que se me ocurrió en Jalapa trabajar con ustedes algo que se llama grafo de un análisis. ¿Lo conocen? ¿Han oído escuchar de él, el grafo de un análisis? No. Lacan, como ustedes saben, o como se los dije, tiene un grafo muy famoso que es el grafo del deseo, ¿sí? Que es como el más conocido, ¿sí? El más popular, pero no es el primer grafo que crea. Crea un grafo en 1958, el 8 de julio de 1953, perdón, en una conferencia que le da a psicoanalistas. Él trata de decirle a los psicoanalistas que hay otra manera de pensar esto. ¿Sí? Hay otra manera de pensar esto. Para Freud, el deseo va a surgir de la articulación de estas huellas y se va a ubicar en el inconsciente. Hume dice, ¿sí?, que las ideas se relacionan por simultaneidad y semejanza. Vayan a la interpretación de los sueños y Freud lo copia tal cual. Dice, las huellas némicas se relacionan por simultaneidad y semejanza. Se combinan entre sí y nos dan contenidos en el inconsciente. Entre ellos el famoso deseo indestructible, ¿no? ¿Por qué le gustó a la hermana el cuñado de la hermana moribunda? Pues fue un capricho de la simultaneidad y semejanza de las huellas némicas. Freud va a decir, bueno, es que aquí se encuentra el Edipo también, ¿no? Obviamente te tenía que gustar a alguien de la familia. Así lo pensaba Freud. Lean bien y van a ver que así lo pensaba Freud. Bien. Pero el deseo es aquí un deseo insatisfecho. Pero lo que quiero que le pongan mucha atención a esto es que el deseo para Freud existe. Está ahí. Es un producto de estas marcas. ¿Sí? Tiene existencia real en el sentido de objetiva. Una existencia objetiva. Lacan en 1953 ya venía de un periodo psicológico, filosófico, y estaba entrando en un periodo matematizado. Ustedes han escuchado que Lacan usaba muchos recursos matemáticos. ¿Han escuchado hablar de las cadenas de Markov? Las cadenas de Markov es un método que se utiliza para formalizar relaciones, ¿sí?, entre varios elementos. Por ejemplo, se utiliza mucho para el pronóstico del tiempo. Lluviado, soleado y nebuloso. Tiene que ver, créanme que no me hago tonto. Nublado, soleado. Van a ver. Porque lo mismo hace Lacan. Lluvioso, nublado, soleado. ¿Aquí qué relación tenemos? Lluvioso con lluvioso, lluvioso con niebla, lluvioso con soleado. Aquí, nublado con lluvioso, nublado con nublado, nublado. ¿No es así los pronósticos? Que te van relacionando. Bien. Aquí, soleado con lluvioso. Ajá, y ya tienen empleo aquí, saliendo.
Así se establecen las cadenas de Markov, ¿ok? ¿Y cómo se representa eso? Con un grafo. Lluvioso, perdón, lluvioso, con lluvioso, ¿sí? Lluvioso, con nublado, ¿sí? Lluvioso, con soleado, ¿sí? De ahí, soleado, con lluvioso, soleado, con soleado, ¿sí? Soleado. ¿Lo han visto esto? ¿No? A ver, la que lo ocupa, ¿eh? Para hablar de psicoanálisis este modelo. ¿Sí? No, ese es otro. Este es inédito casi, vaya. Bien. ¿Les pareció también el de los colores? No conozco el ejemplo, pero seguramente se puede utilizar. Aquí lo que quiero que tengan presente es que sirve para establecer relaciones entre tres elementos y un elemento consigo mismo. ¿Vale? Bien. Lacan, eso que se llama cadena de Markov y la formalización mediante un grafo de la cadena de Markov dice: Freud, acuérdense, ¿qué dijo? Es necesario que se los diga, el inconsciente es de Lacan. Eso no impide que el campo sea freudiano. Dice, está bien, inconsciente. Transferencia, pulsión, repetición. Pero ¿cómo vamos a hacer que esto funcione mejor de lo que quería Freud? ¿Cómo le podemos hacer? Reconceptualizando el inconsciente. ¿Y cómo lo hace? En el inicio de su enseñanza lo hace a partir de los tres registros que él denomina de la realidad humana. ¿Cuáles son? ¿Okay? Simbólico, imaginario, real. Así es. Entonces, simbólico, imaginario y real. Simbólico, imaginario y real. ¿Y qué creen? Hace lo mismo. ¿Sí? Hoy vengo en turbo, ¿eh? Esto, por lo regular, se los enseño en 6 clases, ¿no? Pero lo que quiero mostrarles es cómo Lacan empieza a traducir los términos de Freud en otro esquema de pensamiento, digámoslo así. ¿Vale? Aquí, si se dan cuenta, los tres registros se empiezan a relacionar entre sí. Simbólico con simbólico, simbólico con imaginario, simbólico con real. ¿Cómo lo va a pensar? En el año 1958, en una conferencia que se llama Lo simbólico, lo imaginario y lo real, yo les recomiendo que después de esto ustedes lo lean, ¿sí? Lacan va a decir que el recorrido de un análisis va a tener las siguientes características, ¿sí? Y esto va a servir para pensar el deseo. Ya borremos esto, ¿no? Bueno, ya tiene más de 100 años esto. A ver. Va a decir que hay 10 momentos. Esa es la conferencia que Miller saca junto con el nombre del padre, ¿no? Sí, pero Miller Sí. no incluye esto. Porque a Miller no le gustan las matemáticas. ¿Y es qué? Miller, número 10. Son 10, ¿cómo decirlo así? 10 relaciones que se establecen en el recorrido de un análisis. ¿Sale? Van a ver cuáles son. Sí, es esa conferencia, pero Miller no pone los grafos. Porque para él solamente lo que Lacan dice. Pero eso es lo más importante de la conferencia. Ah, chao. ¿Sí? Y aquí Lacan ya empieza a utilizar minúsculas. Ahora vamos a ver por qué. Es el recorrido de un análisis. Ahora vamos a ver por qué. Y vamos a ubicar el deseo y la realidad, que ya no va a ser la misma de Freud. Freud buscaba la realidad, lo que pasó en la vida de alguien. ¿Cierto? Lacan ya no va a buscar eso. De hecho, él dice que el gran problema de el psicoanálisis, ¿sí? El psicoanálisis es que de alguna manera trata, mediante esta escisión del narcisismo primario, narcisismo secundario, realidad objetiva, realidad, ¿cómo se llama? Psíquica, ¿no? Establece una división entre un mundo externo y un mundo interno. Lacan eso lo va a anular con un montón de recursos, entre ellos la banda de Möbius.
¿no? Sí. Ese es el recorrido, fíjense. Realizar lo simbólico, realizar lo imaginario, imaginarizar lo imaginario. Voy a ir paso por paso, ¿sale? En un primer momento Lacan, y así lo explica, en un primer momento Lacan dice, ¿cuál es la condición de posibilidad para que alguien vaya a lo de un analista? ¿Cuál? Dice Lacan en la conferencia, que le suponga un saber al que le demanda un análisis. Si no creen en él, no va. Incluso ustedes, ¿a qué médico van? Al que creen que le puede quitar su dolencia, ¿no? Dolor me duele la muela, ¿qué tomo? ¿Qué tomo? Es una pregunta por el saber del otro. Lacan dice, aquí se realiza lo simbólico. Se realiza lo simbólico. ¿Sí? Lo simbólico. Se realiza lo simbólico. ¿Qué es realizar lo simbólico? Designar que el otro tiene la verdad que a mí me falta. ¿Sí? Cuando el hombre de las ratas consulta a Freud, ¿saben por qué lo consulta? Porque acababa de leer la psicopatología de la vida cotidiana. Y llega y le dice en las primeras consultas, doctor, pues yo leí su libro, ¿no? Es como si todo lo que leo aquí es lo que a mí me pasa, ¿no? Nunca han leído un texto y dicen, qué bárbaro, todo lo que viene aquí a mí me ha pasado, ¿no? De alguna manera le suponen un saber al autor de ese libro, ¿no? Bien, dice Lacan, realizar lo simbólico es suponer que el otro tiene la verdad que a mí me falta. Para que ustedes piensen por qué los podrían consultar y por qué no. ¿Sí? Si ustedes no se ofertan en una ciudad como, de alguna manera, portadores de un saber de lo que al otro no le falta, no los van a consultar nunca. Eso no significa que se posicionen como amos, es decir, como maestros que lo saben todo, eso es otra cosa. Pero sí es necesario que, por ejemplo, dice Lacan, demos cuenta de lo que hacemos como clínicos. Si ustedes dan cuenta de lo que hacen en la clínica, seguramente alguien dirá, él sabe, pues con él quiero ir, ¿no? Pero si ustedes no se ofertan y no nos ponen un letrero en su casa, ¿sí? ¿Psicoanalista? ¿No? Entonces, difícilmente alguien va a ir a consultarlos. Tienen que ofertarse y por lo tanto, ¿qué obtendrán? Que el otro suponga que ustedes tienen la verdad que a él les falta. Si se dan cuenta, aquí la verdad no tiene que ver con un hecho histórico ya. Yo sé que en algún momento viste tener sexo a tus padres. ¿Cómo lo sé? Por los síntomas que estoy viendo, ¿no? Por el sueño de los lobos. Ya no, esa verdad ya no aplica. Aquí la verdad es la verdad de lo que a mí me falta, punto. ¿Sí? Yo les pongo mucho el ejemplo a mis estudiantes de la Facultad de Psicología de una serie de Netflix. ¿Ustedes ven Netflix? ¿No? ¿Sí? Es el espíritu de la época, ¿eh? En serio, Hegel iba a la ópera. Esas eran como el cine. Hay una serie donde un chico va a consultar a un psiquiatra, ¿sale? Y es un chico que supuestamente se accidentó de muy pequeño. Se accidentó, se supone que todos murieron. Tiempo después llega a la ciudad, a Nueva York, descalzo, vagabundo, harapiento, y va a ver a sus antiguos amiguitos, ¿no? Nadie le cree. Dice, no, tú no eres quien dice ser, él ya murió. Los acosa tanto que lo terminan metiendo en un psiquiátrico. Va con el psiquiatra. Y el psiquiatra dice, bueno, ¿sí sabes por qué estás aquí? Dice, sí, porque yo soy fulano de tal. Y dice, no, mira, fulano de tal es un niño que ya murió. Es más, aquí está fulano de tal, míralo, con su familia. Y el chico dice, claro, yo me acuerdo de esa foto, dice. Yo me acuerdo de esa foto, mi padre la tomó, pero yo no la quería tomar. Yo me acuerdo que después de esa foto fuimos al circo. O sea, el psiquiatra no lo podía convencer por ningún medio de decirle, no es el de la foto. ¿Qué le quería decir al psiquiatra? El psiquiatra, ¿saben qué le dijo? Dice, es muy común que personas que estén en situación de calle se identifiquen con... Están interpretando. ¿Han escuchado que eso se hace a veces en psicología? ¿Y lo que te pasa? ¿Y cómo lo sabe el otro? ¿Cómo lo puedes saber? Bien. Solamente... ¿Maestros que hacen eso? Bueno, ¿y no salen en Netflix? No. Ok, no salen en Netflix. Está bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Bueno, lo estaba interpretando y dice, mira, tú dices quién dice ser, que es un chico millonario que murió de niño porque es un vagabundo, te sientes muy frágil, te identificaste con él. No, soy él. Le cuenta lo de la fotografía, mira, en esa fotografía me llevaron al circo después. Al psiquiatra le entró la duda. ¿Qué hace? Telefonea a las personas que están en la foto. Y una de ellas les dice, sí, efectivamente nos llevaron al circo. Se queda el psiquiatra así. Lo va a ver y acto seguido, ¿qué hace? Lo llama por el nombre que el chico decía tener. Y en ese momento respondió, ¿no?
Es decir, le dijo, te creo, ¿no? Lacan, en uno de los escritos, está discutiendo con los psiquiatras de su época, uno que se llama Acerca de la causalidad psíquica. En Acerca de la causalidad psíquica, critica a los psiquiatras que toman el delirio como un error. El delirio como un error que no tiene que ver nada con la realidad o con la verdad, ¿sí? Lacan dice, el delirio está cargado de verdad. Está cargado de verdad. Ahora, habrá que preguntarnos si nosotros como clínicos lo que queremos es hacer que el delirio corresponda con la realidad para que delire menos, o escuchar la verdad que transporte el delirio, ¿no? Yo les propongo que la segunda es la que está proponiendo Lacan. Bien, este breve ejemplo sirve para pensar esto entonces. Realizo el símbolo como la palabra, realizo la palabra, otorgándole al otro la verdad que a mí me falta. De ahí, ese será el primer paso, ¿sí? El segundo, dice Lacan, este es lo imaginario, realizo la imagen. Lacan va a hacer una maniobra de traducir todos los términos de Freud en una dialéctica. Por eso es de la dialéctica a la estructura, lo que yo les proponía. Realizar la imagen para Lacan será introducción del narcisismo. Lo dice en su texto. ¿Saben qué es la introducción del narcisismo? Hace rato lo dijeron. Narcisismo primario y secundario, ¿se acuerdan? Pero la lógica de Freud es que el narcisismo primario, primero había un núcleo que se llama Kern, Anselesbasen, que significa el núcleo de nuestro ser. Todos tenemos un ser, una individualidad que cree Freud. Y aquí se encuentra el narcisismo primario, ¿sí? En un segundo momento, vistes un objeto de la realidad, lo cargas, regresa, ¿y qué se llama eso? Narcisismo secundario. ¿Se acuerdan que en la lógica de Freud, el que ama y pierde el objeto, después castiga al objeto en sí mismo, duelo y melancolía? La sombra del objeto ha caído sobre el yo. Pero la lógica es que el narcisismo siempre es primario. Eso habilita a pensar en Freud que el amor siempre es primero a mí mismo. En Freud. Es por eso que siempre va a haber de manera sospechosa el altruismo, el querer darle al otro, ¿sí? Les va a sorprender que en Lacan no existe el narcisismo primario, no sé si ya lo sepan, pero solamente existe el narcisismo. De hecho, el primer amor es al otro para Lacan, ¿sí? Es interesante, sobre todo en una época como la actual, que lo que te dice que para salir adelante primero te tienes que querer a ti mismo. Habría que ver si esa lógica está ayudando a las personas o las está enloqueciendo más, ¿verdad? Pero es la lógica que comparte Freud. Yo les recomiendo una autora que se llama Eva Illouz, es una socióloga que trabaja mucho el campo de las emociones. Ella dice que Freud fue un precursor del campo emocional moderno. Es decir, que identificamos todos nuestros problemas con nuestras emociones, ¿sí? Y por lo tanto hay que darle una cura, terapias, autoayuda. Desgraciadamente la lógica de la terapia de autoayuda tiene la del narcisismo primario, ¿eh? Freud creía que el egoísmo es el componente psicológico del narcisismo, el componente metapsicológico. Es decir, tú vas a pensar egoístamente porque es tu narcisismo que está retornando. Porque el narcisismo siempre es primario en Freud, está en tu núcleo, está en tu cuerpo, y ese es el problema. En Lacan, el amor, en primer lugar, es al otro. De hecho, tu yo se constituye a partir del otro, ¿sí? Y aquí lo vamos a ver. Eso lo traduce Lacan en este vector, introducción del narcisismo. Lacan dice que cuando hay introducción del narcisismo, te prepares, dice, a que el paciente, el analizante, proyecte, porque Lacan ya no va a hablar de investiduras de energía, ya no te va a cargar de una energía divina. No, te va a proyectar una imagen, como un proyector. ¿Sí? Introducción del narcisismo es una imagen, ¿sí? Hay una imagen que el analizante está depositando en la relación analítica, ¿sí? Esa es introducción del narcisismo. De ahí va a hablar de imaginarizar la imagen. Esta es una de las que más me gusta, porque aquí Lacan ubica la famosa comunicación de inconsciente a inconsciente. Lacan está tratando de explicar todo lo irracional que tiene el psicoanálisis en esta época. ¿Nunca han escuchado clínicos que dicen, bueno, yo le dije algo pero no sé por qué se lo dije? Simplemente se lo dije y funcionó. No te dijeron nada. Dijeron que tuvieron una intuición, como un místico, ¿sí? O como un chamán, y de repente ¡puc!, la soltaron y algo tocó su inconsciente del inconsciente. No dijeron nada.
No dijeron nada. El asunto es, ¿cómo lo podemos pensar? Lacan dice, bueno, lo que los analistas dicen, comunicación inconsciente-inconsciente, se trata de que el analista se dio cuenta, y les estoy citando, el juego que se juega. ¿Sí? ¿Pero juego de qué? De imágenes. Y él pone el ejemplo de los pavos reales. Pone el ejemplo de los pavos reales de cuando se están apareando. De repente, un pavo real macho empieza a hacer un baile ahí ritual, no sé si sea baile, danza, lo que hace. Y el pavo real hembra empieza a ovular. Como las palomas cuando les pones el espejo. En el experimento del estadio del espejo que menciona Lacan. ¿Sí? Es decir, va a haber una relación de imágenes. De imágenes, dice Lacan. ¿Sí? Que en imaginarizar la imagen implica que nosotros nos demos cuenta de qué juego estamos jugando ahí. Por ejemplo, Lacan en una de las tesis sobre las relaciones de psicoanálisis y criminología dice que había una paciente en el psiquiátrico que rebatía todos los esfuerzos terapéuticos. O sea, no admitía que ningún psiquiatra se le acercara. No admitía que ningún psiquiatra se le acercara. Dice, ¿por qué? Yo de repente me acerqué a ella, no hice nada y me hice merecedor de todo su odio. Dice, pero a partir de su odio pude trabajar con ella. Luego me di cuenta que yo era insertado, dice Lacan, en la serie paterna. Es decir, estaba viendo a su padre en mí. Pero fíjense que es una nota bien interesante. Por lo regular en psicoanálisis ortodoxo, ¿qué se dice? Que hay que tener transferencia positiva, ¿no? Lacan no cree eso. De hecho, no cree ni que existe esa división. Dice, la transferencia es transferencia. Positiva, negativa, dice. De hecho, Lacan no le caía bien a todos sus pacientes, ¿eh? Había gente que lo odiaba hasta la fecha. Y eso no impidió que dejaran de ir a su consultorio 5 años, 5 veces por semana. Hay muchas cosas que están dichas solamente por tradición, ¿no? Como la abuela, ¿no? El saber de la abuela. Entonces, yo les propongo que aquí la comunicación de inconsciente a inconsciente, Lacan la piensa como descubrir el juego. Así lo dice él. El juego pensando en los pavos reales, las imágenes que se están jugando. O traducido en el ejemplito de Lacan, te tienes que dar cuenta si está viendo a ti, a su madre, a su hermana, a su tía, a su mejor amigo. Es importante ver eso. ¿Por qué? Porque lo que tú le digas en ese momento va a ser interpretado desde ese lugar. De la hermana, de la tía. ¿Sí? De ahí, Lacan, esa introducción al narcisismo, este es el 1. Este es el 2, lo hubiera hecho como más grande, ¿verdad? ¿Quieren que lo vea más grande? ¿Sí? Tamaño jumbo. Está muy chiquito como para mí la cabeza. Miren. Realizar lo simbólico. Estamos aquí, ¿no? El imaginario. ¿Sale? Y aquí es la comunicación inconsciente a inconsciente, dirá Lacan, o entender el juego. Es decir, ¿en qué imagen te están capturando en la relación analítica? ¿Sí? ¿Qué imagen te están capturando en la relación analítica? Bien, de ahí, si este es el paso 1, paso 2, introducción del narcisismo, paso 3, viene el paso 4. Aquí Lacan, no sé si ustedes sepan que Lacan rechazaba la idea de la resistencia de los pacientes. Lacan no creía que los pacientes se resistían. Él decía que había obstáculos en el análisis, que no era lo mismo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, se le puede descomponer el auto al paciente y no llega a consulta. Dice Lacan, ¿eso es una resistencia? Se le acabó el dinero, perdió el trabajo, ¿es una resistencia? Hay analistas que lo interpretan así. Si usted realmente quisiera analizarse, buscaría otro trabajo, pues dámelo tú primero, ¿no? O sea, ¿cómo interpretamos eso? Hay analistas, a diestra y siniestra, ¿eh? Es resistencia, la mano que puse ahí, todo resistencia. Lacan dice, hay que separar obstáculo de resistencia. Que se acabe la gasolina es un obstáculo, que se te acabe el dinero es un obstáculo. Incluso que digas algo tú erróneo y deja de venir el paciente, que es obstáculo o resistencia. Ah, ahí sí es resistencia para Lacan. ¿Por qué? Porque la resistencia no es del lado del paciente, es del analista. Lacan, en la introducción de las memorias del presidente Schreiber en lengua
inglesa o francesa, cuando está en la traducción del caso Schreber, no del caso de las memorias de Schreber, va a decir que la resistencia es la resistencia que tienen los analistas a estudiar la teoría de la cual depende su propia formación. Entonces no es resistencia a ir a terapia, ir a análisis, ir a lo que sea. Es resistencia a estudiar. Porque para Lacan, lo que va a identificar al neurótico no va a ser la represión de un deseo sofocado. Me quería... lo van a subir al aire, ¿verdad? Me quería enamorar a mi cuñado. Me quería hacer algo con mi cuñado. Hasta me quité, mira. Pero me sigue. Se resiste la cámara. Me quería tener una relación prohibida con mi cuñado, pero muere mi hermana. Lo sofoco. Lo reprimo. Ese deseo. ¿Se dan cuenta? En Lacan no funciona así, ¿verdad? La resistencia es la resistencia de los analistas a estudiar la formación de la cual depende su propia formación. Y lo que va a identificar realmente la neurosis no va a ser la represión, sino el no querer saber nada. No querer saber nada. Pues para que pensemos incluso en nuestra propia posición en relación con los problemas que estamos estudiando, ¿verdad? No querer saber nada de eso, agregar a Lacan. No querer saber nada de eso. Entonces esa es la resistencia. Pero aquí Lacan dice, aquí en esta flecha podemos ubicar la resistencia. ¿Pero cuál resistencia se refiere? Yo les propongo a la situación que se da en la relación analítica. ¿Sí? Es decir, si en imaginar lo imaginario te puso en la posición de alguien detestable y tú no entiendes el juego y le interpretas desde ahí, lo que pasa es que a usted le pasa. Imagínense que la persona que más odian les dijera que tienen que hacer en la vida o les interpretara algo. ¿Qué hacen? Bueno, el analista se tiene que dar cuenta de esas cosas, si lo está poniendo en ese lugar. Y si lo pusieron en ese lugar es que porque tal vez escuchó poco, tal vez habló de más. Hay muchas cosas por las cuales nos puede poner en ese lugar. A veces por su simple aspecto. ¿Te parece a mi prima? La detesto. ¿Qué haces, no? Ustedes conocen a Alfredo Ellenstein, ¿no? Alfredo cuenta que cuando él comenzó su práctica, jovencísimo, llegó una señora como de unos 80 años y él tenía 25, 20. ¿Qué dijo ella cuando lo vio? Uy, un niño, dice. Demasiado joven. Demasiado joven, dice. Es lo más que pudo hacer. Bueno, pues ya que está aquí vamos a hablar. Dice, nunca volvió. Claro, nunca volvió. ¿En qué lugar lo habrá puesto, no? A mí también en algún momento me dijeron, me recuerdas a mis hijos. Hace 10 años me lo dijeron, está más difícil. Igual era una señora joven de 40 años, ¿no? Eso les digo. Me recuerdas a mis hijos. Hay que entender el juego, porque si no entiendes en qué lugar estás, no puedes maniobrar la cura. No basta con sentarse y a ver qué pasa, como te dicen, ¿no? El otro día me dijo otro estudiante que un profesor le dijo así, es que se dice todo en el campo, ¿no? El psicoanálisis. Dice, un análisis es como una pelea de box, dice. Es como cuando se sube el Canelo contra Mayweather y empiezan a tirar golpes, ¿alguno pegará? Algún golpe pegará. Esa tremenda idiotez tiene un fundamento freudiano. En los textos sobre técnica freudiana dice, las malas interpretaciones no tendrán ningún resultado. Sin embargo, cuando tú interpretes bien, se producirá material. ¿Qué está diciendo Freud? No pasa nada si no le dices algo tan mal, pero siempre pasará algo bueno cuando le digas algo bueno. Muchos psicoanalistas tienen ese sentido, ¿eh? Hay que preguntar desde dónde interpretamos, desde lo que sentí en ese momento. Es que sentí en ese momento decírselo y se lo dije. Habrá que ver desde qué lugar se lo estás diciendo y qué le estás diciendo. No poner la palabra en el otro, en el paciente. No hay que poner la palabra en el otro, ¿sí? Y aparte de la palabra en la boca del paciente, habrá que ver si se lo dices acá o se lo dices acá, porque si se lo dices acá puede ser peor. Vamos a ver por qué. Entonces aquí Lacan ubica la resistencia terapéutica negativa. Ustedes saben, cuando el paciente dice, yo no quiero venir aquí, no sé por qué. Si el analista sigue de necio, que es porque se resiste, es porque no está entendiendo el lugar que ocupa para eso que tiene enfrente. Ustedes saben que en análisis terminable e interminable, Freud
habló de dos impases en la cura analítica, para hombres y para mujeres. Para hombres, ¿cuál era? Un hombre no quiere aceptar la cura de su analista por no verse puesto en una posición demasiado femenina. Es decir, mi paciente no se quiere curar porque no quiere poner, no se quiere sentir femenino frente a mí. No quiere recibir mi cura. Eso decía Freud. Lean los últimos párrafos de análisis terminal e interminable. Y de las mujeres, ustedes ya se la saben, ¿no? La envidia del pene. Compiten con el pene del papá Freud. Entonces no aceptan la cura de Freud. Ese era el impasse, ¿eh? Esa era la roca de la castración para Freud. ¿Sí? De ahí no se puede poner. Sin embargo, ustedes dense cuenta, ¿qué lógica tiene la de mi paciente no acepta la cura que yo le puedo dar? Freud tenía razón. Yo sí creo que tenía razón. Pero lo que no se da cuenta Freud, y nosotros nos podemos dar cuenta con lo que despeja Lacan, es que Freud mismo era el que ponía a sus pacientes en esa posición, de tener que aceptar la cura de su papá. ¿Qué le dijo Jung en una carta? Doctor, debe dejar de tratar a sus amigos como a sus pacientes. Y les voy a leer la siguiente parte de la carta. Dice, porque usted se la pasa generando discípulos sumisos o canallas, o descarados canallas. Es decir, o hijos obedientes o rebeldes. Si yo te doy la cura y la tienes que aceptar, solo tienes dos opciones, o aceptarlo o rebelarte. Lacan eso lo lee con su maestro en Hegel, que se llama Alexandre Kojev, que va a definir eso como una lucha a muerte por puro prestigio. Lucha a muerte por puro prestigio es, nos vamos a enfrentar y solamente puede haber un ganador. Si Freud sostenía esa relación con sus pacientes, yo te voy a dar la cura. ¿Nunca les han dado algo y les hace sentir mal? ¿Que se los den? A veces pasa, ¿no? Incluso el mismo Freud detectó que la beneficencia no era tan buena, dice, porque si le estás dando algo a alguien, genera algo, ¿no? Algo raro, ¿no? Incluso el que acepta ya se siente humillado, ¿o no? Bueno, dialéctica del hombre y del esclavo. O comprometido a dar. O comprometido a dar. Genera una relación que Freud no tenía trabajada. Lacan la trabajó con su esquema lambda. Vamos a borrar esto. Todo esto es un periodo que Lacan trabaja durante 20 años a través de Hegel. Es decir, el referente de Lacan para trabajar esto es Hegel, un filósofo, no es Freud. ¿Qué dice Lacan en el 77? Es necesario que yo se los diga, el inconsciente es de Lacan, pero el campo es freudiano. Es decir, Lacan va a poner en pies lo que dijo Freud. De hecho lo dice en el texto, ¿sí? Dice, eso es precisamente lo que significa mi retorno a Freud, poner en pies todo lo que dijo Freud, porque está de cabeza para Lacan.